Ahí está, güey. ¿Estás centrado tú, güey? Sí, Ok. ahí está. Ahí estás. Sí. Ahí se ve algo atrás, güey. Ah, bueno, se ve, ajá. Ay, ¿cuál? Ujú. Insoportables, güey. ¿Ya? ¿Listo? Ey. ¿Ya estamos listos, Mike? Sobres, pues. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? Cada vez más bajito, ¿no, güey? Para que la Sí. gente vaya viendo sus volúmenes, ¿no? Para Sí. que vayan subiendo. Le van subiendo tranquilón porque luego empezamos bien fuerte y saturamos el micrófono. No, y sobre todo que el día de hoy tú traes unas evidencias, de manera auditivas que pueden sí. causar, algunos estragos en la gente que nos está viendo. Pero sí, a ver, ¿cómo estás, man? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, güey? Yo estoy muy bien. Refrescándome con un té de café, güey. Ah, sí, muchas gracias, Café. Nuevamente hacemos la mención. Ujú. Digo, no es obligatorio que hagamos esta mención. Les aclaramos, es algo que nos gusta Sí. realmente y por eso lo realmente recomendamos Café. La verdad que sí, La güey. verdad Y que como sí. dijimos en el capítulo pasado, pues ya habíamos tenido varios capítulos en donde salíamos tomando cafenio. Ujú. Pero ahora, pues con más razón. Sí, Y se prendió la gente en el chat, güey. O Sí. sea, querían acá rocachinos. Sí, vamos a hacer ahí termos. algunas dinámicas, sí están planeadas, así que sí estén al pendiente, principalmente pues la gente que tenga ahí cerca un cafenio. Ándale, que sí, del noroeste, ¿no? Del estado. Sonoras. del noroeste del país en Ah, general. perdón, sí es cierto, Noroeste del país. del país. Sí, ajá. pero sí estén al pendiente porque sí vamos a hacer algunas cositas, ahí las andamos planeando, pero ya muy pronto vamos a sacar noticias al respecto. Ahorita al inicio vamos a también a sacar otras noticias en referencia a nuestro especial 100 que ya se viene. Sí. Ya estamos muy cerca de este especial que vamos a hacer, que seguro les va a encantar. Para esta dinámica, lo primero que les vamos a spoilear en este Ajá. capítulo es que nos gustaría mucho que nos manden algunas de sus historias y sobre todo si tienen evidencias, pues muchísimo mejor para nosotros, para que entren dentro de este gran especial 100. Sí. Vamos a poner los correos también de Emisiones Podcast abajo en la descripción. Igual les decimos emisionespodcast@gmail.com. Igual nos puedes mandar a Instagram, pero de preferencia el correo para tener un poquito más organizadas las cosas. Oye, Minor, pero me estás diciendo que el especial 100 va a ser un relato de seguidores como todos y cada uno de ellos, así tranquilón, normal o qué? No, Sergio, no, eso no es lo que va a pasar en este especial 100, pero digamos que va a haber un poco de todo lo que les gusta, de todo lo que les ha gustado al canal. Ujú. Vamos a tener una mezcolanza ahí de cosas bien interesantes, que va a ser obviamente súper visual, así que sí lo vamos a sacar en Spotify muy probablemente, Ujú. pero sí estén más atentos aquí a YouTube porque muy seguramente lo van a disfrutar más si lo ven. Sí, Así que sí, a la así gente que vamos de Spotify avisando. le recomendamos mucho que lo vaya a ver a YouTube, este especial 100. Pero el capítulo de hoy es un capítulo como otros que ya hemos hecho, un Ajá. capítulo que va a ser muy auditivo, muy visual también. Claro, siempre toma peso tenerlo en video, pero sí, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con posesiones demoníacas. Exacto. Que puede ser como una segunda vuelta del capítulo que hicimos hace mucho tiempo, güey. ¿Te Sí, acuerdas? porque Del fue hace exorcista mucho. y esas cosas así. Pero ahora ya maduros, ya, Sí, sí. ya crecidos y ya con un poquito más de juicio, volvemos a tocar el tema y estoy seguro, güey, que la información que traes tú y la información que traigo yo discrepa totalmente del capítulo que hicimos la vez pasada. Pues Sí. no hace ya muchos años. Sí. A lo mejor ese capítulo lo pueden ver de una manera complementaria Ujú. porque nos centramos en casos en concreto. En este capítulo no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo como han visto nuestros últimos capítulos, de abarcar un poco de historias en general, abarcar un poco de etimología, de dónde viene toda Simón. la historia de las posesiones, de algunas opiniones de personas relevantes dentro del ámbito de los exorcismos, de todo el tema religioso. Pero bueno, ya saben, antes que nada, siempre nos gusta que se suscriban a este canal de YouTube. Si estás escuchándonos en Spotify, también suscríbete por allá. Y no puedes olvides, calificarnos en Spotify Sí, ya, sí, güey, sí, también. nos puedes calificar, así que también eso nos ayuda mucho para el algoritmo.
Y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Y te recordamos como siempre que nos sigas en el grupo de Facebook para que podamos estar en contacto. A mí me pueden seguir como Minor Crudo en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en la vez pasada. Espero que darles la bienvenida también a las personas que están en el chat ahorita, que estuvieron esperando este capítulo. Y pues nada, vamos a estar con ustedes contestando todos sus mensajitos y mandándoles saludos, ¿no? Desde ahí en vivo. Y así, ¿no? Vamos a empezar Pero este tema. Minor, ¿qué es estar poseído, güey? ¿Qué es estar poseído? Ajá. Es que en concreto, ¿no? En concreto una posesión, creo que puede ser muy, muy abierto a hablarlo como una posesión, porque hay muchas creencias, ¿no? De personas diferentes, obviamente, creencias en general, religiosas, culturales, etcétera. Pero creo que si hablamos de una posesión según la creencia religiosa católica, estaríamos hablando de cuando una entidad, digamos un espíritu maligno, No tiene que ser demonios a huevo. Según la creencia religiosa, sí. Ok. Según la creencia, perdón, no religiosa, según la creencia católica, sí tiene que ser un demonio. Según la creencia, digamos, religiosa en general, de lo que son las posesiones, los espíritus, no, okay. Un espíritu no puede poseer un cuerpo humano, ¿no? Okay. Como tal. Es ahí donde entra un poquito la confusión de las personas, de cuando estamos hablando de espíritus malignos como poltergeist o demonios. Son cosas diferentes. Lo que sí cae como en un común acuerdo entre todas las religiones es que se trata de un alma errante o un espíritu maligno. O sea, como que siempre el poseer a un ser humano es con fines de maldad. Es como parte de... Ahora sí que, como dices tú, el cristianismo y el catolicismo lo asocian directamente a un demonio. Claro. Sin embargo, hay otros folclores que no necesariamente son demonios. Sí, pues, ¿no? sí, espíritus malignos. Yo tengo aquí una definición. Bueno, no es tanto una definición, digo, al final leí un montón de opiniones de ciertos arzobispos y todo, que hablan y definen como la posesión demoníaca, tal cual, como la pérdida o el desvanecimiento del individualismo. Y que surge de una presencia demoníaca y que dura más o menos tiempo a modo de un ataque. Esa es la diferencia, güey, que hay de un trastorno mental, digamos, ¿no, güey? Sí. Que es como que hace como alusión a que están atacando al ser, pues, ¿no? Sí. Por lo general, cuando se habla, pues, digamos, de esquizofrenias o cosas así, no necesariamente están atacando a la persona, ¿sabes? Aquí como que el espíritu está atacando a la integridad y al individualismo de la persona. Es muy extraño porque esto, por ejemplo, lo afirmó Julio Caro Baroja. No sé si sirva de algo que te lo diga, güey, pero porque luego nadie va a poder corroborarlo. Asociarlo. Ajá, pero este trastorno él lo asocia a un trastorno de comportamiento y lo habla como una diferencia entre la histeria, güey, y el demoniomanía también, güey, se le puede decir. Pero básicamente eso dice, me gustó y dije yo, órale, está curado. Ahí, de hecho, bueno, escuché una conferencia que dio un famoso exorcista de España que su nombre, a lo mejor muchos lo conocen porque sí es muy popular. Su nombre completo es Juan Antonio Fortea, que este señor, que es más conocido como Padre Fortea, es un sacerdote especializado en demonología. Ha estudiado, pues, obviamente, todo lo que tenga que ver con ángeles, demonios, posesiones diabólicas, exorcismos, etcétera, y ha podido estar incursionando dentro del ámbito del exorcismo como tal. O sea, ha tenido la oportunidad de estar presente en exorcismos calificados, o sea, como reales, ¿no? Clasificados, perdón, como reales ante lo que es el Vaticano. Y él platicaba de que cuando él iba empezando este camino de... Igual me gustaría poner una imagen aquí para que vean quién... Del padrecito quién es. Bueno. Porque sí, la verdad es una personalidad muy, muy relevante. Incluso hoy en día en internet, él ha dado cientos de entrevistas, cientos de conferencias. Y aparte también da cursos para personas que quieran entrar al ámbito del exorcismo. O sea, este vato es un demonólogo. Fíjate que... Te voy a interrumpir, güey. O sea... Yo estuve viendo ahorita que investigar de este tema es investigar de demonología también. Y me llama mucho la atención, güey, porque, el estudio de estos seres es como una rama a la teología y así.
Yo pensaba que se basaban en el libro el Grimorio del Rey Salomón, el que lista los demonios así como Ajá, su sí. jerarquía y todo esto. Pero fíjate que aparte de ese libro, güey, también en el Malleus Maleficarum, güey, Ujú. también hay un enlistado de demonios, güey, yo no Ah, sabía. ok. No, yo tampoco. Fíjate. Desconozco. Nunca lo he visto como tal, sino que Ujú. lo hemos platicado de qué es lo que contiene, Ándale, pero nunca o sea, como hemos... que se le asocia a la cacería de brujas y a la brujería y todo esto, pero en sí también puede funcionar como un grimorio, güey. Ajá, Y, sí. y la demonología eso investiga y eso Sí. estudia, ¿no? Está muy interesante. Sí, pues la demonología sería una rama de la teología. pues. Exacto, exacto. Al final de cuentas es un tema que los padres que se incursionan en esta especialidad del sacerdocio Ujú. es esencial que estudien eso, ¿no? Claro. Él además pues de ser pues todo esto también ha escrito muchos libros. Ujú. Y bueno, pero básicamente él cuenta el cómo se fue metiendo al tema del exorcismo. Ujú. Inicialmente él no quería ser exorcista, de hecho es raro quien quiera ser exorcista porque es un Ok. camino pesado, difícil y que dice la mayoría de las personas que quieren entrar a este rubro terminan dejándolo, no llegan a ser exorcistas. Por Ujú. eso hay tan pocos en el mundo. De hecho en España creo que unos 4, 3 Creo o que, 4. creo que en toda América hay como 10 o así. Son sí. súper poquitos. Y él cuenta que al principio, pues, termina sus estudios y en cuanto termina sus estudios a la semana, ya le tenían su primer caso. Después de su primer caso, se da cuenta que empiezan a pasar mensualmente, después empiezan a pasar semanalmente y después empiezan a pasar diario. Y dice, de estos casos, yo al año Ujú. les podría decir que de 4 a 2 eran reales. Órale. Y algo muy curioso que él comenta, dice la mayoría de los años eran 2 nada más los que eran reales. Sí. Lo curioso de todos estos casos es que la gente piensa que las personas que dicen haber sido poseídas por el demonio pues están locas o tienen problemas psicológicos, ¿no? Ujú. Y dice, no se trata tanto de eso, sino que la mayoría que acude a un exorcista son personas que están en búsqueda de conocimiento acerca de este tema. O sea, se refiere a que hay personas que traen pensamientos intrusivos, ciertas cosas que les da miedo o dudas simples ante su religión, que los hace pensar que se están acercando a entidades demoníacas. Y al final de cuentas el trabajo de él es mucho de estar como hablando con las personas, como guiándolos en el camino y descartando este tema de que sea una posesión demoníaca, obviamente, ¿no? Está muy interesante eso que dices, güey, porque eso ya es culpa directamente del mismo credo, güey, porque Del miedo que inculca. exacto, güey, porque ahorita tú dijiste esto de estarse acercando al demonio, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, güey, habrá personas que ponerse un shorts, güey, es acercarse al demonio, ¿no, güey? Sí, sí. O esto que dices de los pensamientos intrusivos, güey, ¿inclusivos o intrusivos? Intrusivos. ¿Me puedes explicar qué es, güey? Porque me encanta tu definición, güey. Ajá, los pensamientos intrusivos. Ahorita voy a entrar más a profundidad de dónde deriva el tema de que los demonios entran en los pensamientos intrusivos. Ujú. Pero básicamente son pensamientos que todos tenemos, Ujú. todos hemos llegado a tener en algún momento de nuestra vida, que no van acorde a nuestra ética o moral y que nos aterra por lo mismo. O sea, Ujú. te aterra llegar a pensar cosas, digamos, de índole violenta o cruel, etcétera. Digamos, vas en el carro, güey, pasa alguien y dices, me lo voy a llevar. Ajá, ese tipo de cosas, por Ok, ejemplo. ok, Esos son ok. pensamientos intrusivos. Y son asociados directamente en la religión con demonios. Ujú. Ahí te da por qué. Gabriel Amort, que es un exorcista, también súper reconocido. Ujú. Él nació en Roma en 1925, o sea, es súper Ok, de o antes. sea, Ya falleció en 2016. Pero bueno, Padre Amort fue maestro incluso de Fortea y de muchísimos exorcistas, de la mayoría. Él es un maestro del exorcismo. ¿Cómo se apellida? Fortea. Fortea, ajá, fue del primero que hablamos. Amort es del que estamos. Gabriela Amort es del que estamos hablando ahorita. Ok. Eh, Pues con una bueno, foto. este padre Amort tiene como varias definiciones de las manifestaciones demoníacas. No estoy hablando de posesiones, estoy hablando de manifestaciones demoníacas. A la madre, eso sí me llama la atención. ¿Qué diferencia hay o cómo? Es muy diferente. Ajá. Los demonios
tienen como varias etapas, digámoslo así. Existen la etapa de la tentación, la etapa, o digamos, el tipo de... Más que etapas, son tipos. El tipo de infestación, el tipo de vegación, el tipo de obsesión y el tipo de posesión. ¿A qué vienen todos estos? La tentación es cuando una entidad demoníaca se acerca, tiene como también un par de etapas, que es el acercamiento, ¿no? El momento en el que te observa y sabe que estás ahí, sabe que existes, sabe que eres vulnerable de alguna manera. Luego empieza el ataque, que el ataque puede ser de manera psicológica, puede ser de manera incluso, digamos, sutil. Es como... Y como, por ejemplo, pesadillas. Pueden ser pesadillas, pueden ser algunas voces que escuchas. Ahora sí que los pensamientos intrusivos pueden entrar ahí. Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a eso. Está interesante lo que está diciendo el baile. Luego entra lo que es la respuesta, que es cuando el demonio busca tu respuesta, que es cuando busca que tú reacciones y sepas que está ahí. Luego, cuando él recibe esa respuesta, entra la propuesta del pecado, cuando el demonio te incita o te dice que hagas X o Y cosa. Luego entra una etapa que se llama vacilante, que es como cuando la persona, ya después de que es incitada al pecado, empieza a visualizarlo, no materializarlo, no hacerlo literalmente, pero ya lo tiene en la mente, ya lo tiene como un pensamiento intrusivo, ya está ahí inyectado. Luego es la consumación, que es cuando se realiza el acto. Una vez que el demonio terminó su trabajo, entra el arrepentimiento del fiel. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas es mucho más recurrente que le pasen a personas fieles. Ante todo lo que existe en registros de exorcismos, de temas de posesiones y también de manifestaciones demoníacas, en su mayoría son personas que tienen un alto grado de fe católica. Sí, de hecho ahorita quiero entrar a eso porque es muy interesante ese paralelismo. Sí. Creo que es un tema en concreto. Sí. Yo traigo ahí alguna información también, pero tengo unas preguntas, güey. O sea, lo que me acabas de describir, güey, básicamente es el proceso de un asesino serial igual, güey. Sí, sea... de hecho lo pudieron, a lo mejor lo escribieron en la película de James Wan. ¿Cuál? Bueno, no sé si es de James Wan, que la de El demonio me hizo hacerlo, ¿se llama? ¿El demonio me hizo hacerlo, Mike? ¿Se llama esa la película? ¿El Conjuro? Creo que es de la línea de los Warren, ¿no? De pues los de James Wan. Amityville, ¿no? Básicamente. Un Amityville también. Sí, o sea que, bueno, varios casos que existen de ciertas personas que cometieron asesinatos, etc. Y dijeron, incluso el hijo de Sam también entra en estos casos. Bueno, el hijo de Sam, para los que no sepan, uno de los asesinos seriales más famosos de la historia de Estados Unidos, que igual ponemos una foto aquí, que él decía y afirmaba que el perro del vecino le hizo hacerlo. Estaba poseído por el demonio y lo incitó a matar personas. David Berkowitz. Sí. Me encanta su nombre, güey. Sí, es muy buen nombre. Pero bueno, continuando con esto que les estoy comentando, las manifestaciones demoníacas. Esos, por ejemplo, que me dices son manifestaciones demoníacas, pero que siempre acaban en una posesión, güey. No. Son cosas diferentes. Ok. Porque mira, aquí hay otro que es la infestación. Todos estos que les estoy contando son cosas que también entran dentro del trabajo de un exorcista, el poder erradicarlos. Porque son demonios como tal. La infestación se refiere literalmente a hay dos vertientes. Uno, la infestación puede pasar en un lugar o puede pasar a una persona a nivel físico o psíquico. No es una posesión. Entra como dentro de lo mismo de que las personas se pueden empezar a deprimir, se enferman, empiezan a tener como este tipo de cuadros que no son detectados por los médicos, que no se sabe realmente de dónde provienen. Y los lugares entran en todos estos lugares que hemos visto que muchos se catalogan como fenómeno poltergeist, que tienen manifestaciones de sonidos,
de voces extrañas que suenan en la casa. Electrodomésticos que se vuelven locos. Exacto, todos estos fenómenos que ya los hemos escuchado, pero no es lo mismo que un fenómeno de un fantasma como tal. Sí. ¿Por qué? Porque son mucho más agresivos y son además manifestados de manera visual como entidades demoníacas. También se pueden materializar de cierta manera. Bueno, la vejación, perdón, es otro de estos manifestaciones demoníacas que son lo que entra como trampas de agresión física, y llegan a manifestarse incluso como llagas en el cuerpo, como rasguños. Como los famosos estigmas. Ajá. Bueno, pueden asimilarse, no son lo mismo, pero digamos que sí. Son cosas que rasguños o cosas que aparecen de la nada. Es literalmente agresión física. Literalmente que te agreden, te empiezan a agredir, se empiezan a volver más reales, pues. Y bueno, la otra de las manifestaciones es la obsesión. Esto ya entra más como lo que hablamos ahorita, los pensamientos intrusivos, pero son muy, muy explícitamente de pensamientos de obsesión. O sea, que algo te obsesiona, obviamente algo demoníaco, algo que va fuera de la iglesia, que cosas prohibidas, cosas malas, cosas... ¿Cómo qué, güey, por ejemplo? Podría decir palabras que no, a lo mejor no puedo mencionar. De insultar. Ajá. Sí. O tener como pensamiento, obsesionarte con cosas que son, o sea, que son inhumanas, ¿no? Que digamos te gustan cosas, no sé, güey, o sea, necrofílicas o cosas así. Te empiezas a meter en cosas bien oscuras por tus pensamientos, pero te obsesiona al grado de que entra una etapa de desesperación en el individuo. Incluso muchos los ha llevado al suicidio. Eso es otro. Yo creo que es lo mejor que les puede pasar. Es lo peor, ¿no? El punto es no llegar a eso, pues el punto. No, pero imagínate, o sea, el punto es que cuando estas personas están a ese grado, el exorcista lo que tiene que hacer es llegar antes de que cometa ese acto, porque es como el fin, ese es el fin de esto. O sea, en este punto la persona ya está poseída, pues. No está poseída, está como en una, es digamos que una etapa antes de, o sea, no está poseída. Yo prefiero matarme antes de terminar que me posean. ¿Por qué? Te digo porque tú todavía tienes control de tu cuerpo, todavía tienes control de todo lo que, pues, de tu ser. Y la obsesión esta te lleva a un combate de tu mente contra tu mente, pues. Bueno, que en realidad son la mente de estas ser, entidades, pues. claro. Y pues como último manifestación demoníaca, y creo pues la más peligrosa y poderosa de todas, es la posesión demoníaca, que es cuando un espíritu maligno reside en el cuerpo. No es posible residir en un alma. Eso es muy importante también que lo sepan. No es posible que un demonio se apodere de tu alma. A ver, creo que tenemos que desarrollar eso, güey. Es solamente la posesión es física, no espiritual. Entonces una persona que muere víctima de una posesión no está condenada al infierno, digamos. No tiene nada que ver con eso. Es el espíritu, bueno, el alma en este caso, hablándolo como en términos religiosos, pues digamos que habita en el mismo recipiente que este ser. Seres, ¿no? Porque luego hay unos casos que son de que 40. Esto no lo digo yo, o sea, esto lo dice un exorcista con muchísimos años de experiencia. Estaría bien chistoso que tú lo dijeras, ¿no, güey? Sí. O sea, para que no anden diciendo ahí abajo que no sé, pues que yo ando diciendo cosas, pero no, esto sí lo dice alguien con muchísima experiencia en este rubro y que ha tenido miles de casos de posesiones, que de hecho hay muchas documentadas en YouTube. En este momento voy a ponerles un audio de un fragmento. No podemos poner el video por temas de copyright, pero igual lo vamos a poner en la descripción. Aquí guarden. Igual en el grupo de Facebook lo podemos compartir. En el grupo de Facebook lo vamos a poner ahí completo. Vamos a poner aquí un fragmento de audio y una fotografía para que vean el caso, para que lo escuchen. Aquí vamos a ponerlo. Por permissione incarnazione, intercessione in Virgine Maria, dicasi il nome. Se solo
Quanti siete? 80 blasoni! Quanti? Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80 capi. Ya lo acabamos de ver y está fuerte, güey. Está O sea, digo, nosotros que lo escuchamos ahorita y lo vimos, ustedes que están en el chat nomás lo pudieron escuchar desgraciadamente, pero igual los invitamos al grupo de Facebook para que lo puedan ver completo. Sí. Pero Sí, está sí, sí. fuerte. Ese Sí. caso es el mismo sacerdote del Sí. que estabas hablando. Sí, sí, sí. Ok. El padre Amort, que es este exorcista famosísimo, que también tiene mucha documentación, al igual que Fortea, que también es... Curiosamente, como hay tan pocos, realmente los que tienen bastantes trabajos, pues sí, están muy bien documentados. Es lo que te iba a mencionar, o sea, todos los arzobispos o sacerdotes que son exorcistas suelen ser muy conocidos, porque no hay muchos, ¿no? O sea, Ujú. no hay muchos, entonces terminan siendo figuras muy representativas, pues, Sí, de totalmente. cada iglesia o de cada estado, no sé, güey. Sí, sí, sí. Oye, ahorita mencionaste todo este proceso de las manifestaciones demoníacas, güey. Ujú. Es muy interesante, güey, porque yo creo que todas las personas que están viéndolo ahorita, incluyéndome a mí, güey, han entrado un poco en esas, güey. Ujú. O sea, hemos tenido experiencias, incluso que No, da podamos- mucho miedo, güey. que da te mucho quedas miedo. de que, jabaraja. Sí, así, sí, da mucho miedo, la neta. está muy interesante. ¿Tú has tenido alguna de estas manifestaciones demoníacas en base a la teoría que nos acabas de decir, güey, por ejemplo? No creo, no, son demasiado, o sea, son, digamos que cada una tiene sus pasos, creo que tendría que cumplir con varias. Es que como He cumplido con algún punto, tal vez. Es que como que es el punto, pero no todo el punto. Claro, o sea, sí, porque es que no llegas a hacer todo lo que Ajá, involucra, pues. ajá, está raro, güey. Eso ya entra como en un rollo bien extraño, pues, y que ya obviamente las personas se empiezan a preocupar, empiezan a tener miedo. Y de hecho, o sea, he visto varios, a raíz de este capítulo, pude ver varios documentales donde personas hablaban de experiencias personales de haber sido poseídas por entidades demoníacas. Ujú. Y sí es muy marcado. O sea, Sí, y de Juan. hecho el padre Fortea lo habla muy, muy explícitamente de que es muy evidente cuando una persona tiene problemas psicológicos y cuando alguien está poseído. Que de hecho es algo que tenemos que dejar muy claro en este capítulo, güey, porque así como está muy, muy escrita la historia acerca de los pasos estos de manifestaciones demoníacas, luego se me vino a la mente ahorita, pues, hablarte de asesinos seriales que cumplen exactamente lo mismo que acabas de decir. Totalmente. Y no se les asocia con una manifestación demoníaca. O sea, Ujú. ahora sí que se les asocia con el estudio de la mente y con trastornos patológicos ahí mentales y todo este rollo. Entonces, como es complicado definir una y otra, pero es verdad lo que dices de que el padre dice, es muy evidente cuando es verdad y cuando es mentira. Y bueno, hablando con Antonio Zamudio, también nos recordó eso, Ujú. que él luego lo sintió, esto no es normal, o sea, y hablando de la normalidad de las escalas de este vato, o Sí, sea, sí, sí. él simplemente mencionaba cosas que la verdad, a menos que estés ahí lo puedas sentir, porque ahora sí que es muy de vivirlo, ¿no? Sí. Pero fuera de totalmente. todo eso, güey, incluso dentro de toda la subjetividad que representa una posesión demoníaca, güey, no sé, pues yo estoy seguro que tienes ahí los 4 síntomas de una posesión, güey. O sea, Mm. lo que sí determina que sí en efecto es una posesión demoníaca, güey. Que A son ver, 4. si tú los tienes. Son varios, ¿no? Pero dicen que los más así, que siempre han cumplido. Sí, sí. Igual, estamos hablando desde una recopilación de investigaciones de los mismos obispos y los mismos arzobispos, porque no es una investigación científica esto. Ujú, Pero claro. es una recopilación de años y años de casos y casos y Ajá. casos, entonces llegan a sus propias conclusiones. Pero las tipifican muy bien, güey. Ujú, Mira, por ejemplo, el primero de los síntomas se llama sansonismo, güey. ujú. Que es donde se manifiesta una fuerza extraordinaria, ¿no? Ok. Estamos hablando de personas que por lo general, las víctimas de posesión tienen días sin comer, güey. Tienen desnutrición, tienen cuadros bien complicados de respiración, de todo, Sí. todos atrofiados. Y sin embargo, güey, necesitan entre 8 a 10 personas casi siempre para poder sostener a una persona que está poseída. Ujú. Entonces, eso habla un poquito de estos como cosas paranormales que pueden sentir, pues, ¿no? Sí. El otro es el hierrofobia.
La hierrofobia, que es la aversión a todo lo que tenga que ver con la iglesia, güey. Ok, Que figuras esos- religiosas. Ándale, etcétera. que eso sí lo podemos ver en las películas. De hecho, estos 4 síntomas son como muy comunes porque es lo más fácil que se puede como representar en Ujú. una película y así, pues, ¿no? Pero obviamente está sustentado esto, como te digo, con investigaciones de casos reales. Y se habla de que las cruces, todo esto generan repulsión en la persona. Pero una repulsión, como hasta incluso sufrimiento, pues, ¿no? Ajá. De tener colgado un rosario, güey, de que les muestres una cruz, etcétera, pues, ¿no? Sí. La xenoglosia, güey, Ok. es la capacidad de hablar en lenguas extrañas o muertas, que eso también es como un clásico Ajá. de las posiciones. De hecho, el video que nos enseñaste ahorita, pues yo no sé qué idioma está hablando la señora esa. Sí, creo que es italiano lo que hablan ellos. Pues, porque a lo mejor. el sacerdote es italiano. O sea, no sé, desconozco si ella está hablando en otra lengua. Te lo menciono, güey, porque a también se le atribuye el tema de las dobles voces. Sí. Dobles, triples, cuatro. Y las lenguas muertas, ¿no? Y las Todo. lenguas muertas. O sea, a eso se refiere con xenoglosia, güey. Ok. Porque es como impulso de decir cosas que pues nadie sabe qué estás diciendo y que son varios, etcétera, pues, ¿no? Ajá. Y la última es la clarividencia. Que esta se me hizo muy interesante porque habla de que hay seres milenarios que están adentro de un cuerpo de una persona. ¿Qué representa que un ser milenario está dentro de ti? Pues que ese ser milenario tiene conocimiento, güey, de Ujú. todo, güey. Entonces, Sí, sí, sí. es muy interesante porque te digo, los casos que han habido, el demonio ataca directamente a los miedos y a las inseguridades más profundas de una persona sin conocerla. Estamos hablando de padres que nunca habían visto a la víctima y se ven completamente desarmados por una sola frase que dijo Sí. la persona. Lo vimos, por ejemplo, con Samudio. incluso un caso famosísimo que ya lo hemos platicado aquí en el podcast, que es el caso Clarita de la mano peluda. Oh, güey. Que este chico hablaba, bueno, según la madre, que Clarita es la madre del chico, que es un chico poseído, que ella en su desesperación marca el programa La Mano Peluda y dice que su hijo de alrededor de 14 años, creo, no me acuerdo, Adolescente. era un adolescente, Sí. aumentó centímetros de altura de una manera descomunal de un mes al otro. No mames. Su inteligencia llegó a niveles así de que superaba a sus maestros de clase, se burlaba de ellos y su IQ subió muchísimo porque Sí. obviamente traía estos entes dentro de él, pues. Sí, o sea, porque la clarividencia se suele confundir mucho con el ver futuro y estas cosas. Y no es tanto eso, sino es más bien como el tener conocimiento de todo, pues. Sí. Y la última, ya sé que dije que la clarividencia era la última, pero no, la última de verdad, Ujú. que es la que sí es la más complicada, que es la levitación, güey. Cuando hay Caso Clarita lo tiene también. caso, clarito lo tiene, güey. Y estoy seguro que los casos que trajiste tú también han habido, Ujú, hay claro. temas de levitación. Claro. Que igual también se suele confundir o exagerar mucho la levitación. Imaginemos que para mover un mueble o para mover un objeto tú tienes que levantarlo de su sitio y ponerlo en otro lugar. Eso ya se considera como levitación, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Y te digo, repitiendo, porque a mí tú sabes, güey, me generó mucho no sé qué, güey, miedo, yo creo, el caso de Antonio Zamudio, en el que se cumplieron estas 4 cosas, Sí, güey. sí. Increíble, un caso increíble. muy increíble, la verdad. Y esos son como los 4 síntomas de que en efecto la persona está posesa, que no se le dice poseída, sino es Ujú. posesa. Ah, ok. Entonces está interesante, güey. Sí, qué interesante. De hecho, recordando un poquito de un caso que abordamos en el primer capítulo que grabamos se llama Exorcismos, ¿no? Exorcismos creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Bueno, en este capítulo hablamos de un famoso caso del cual se inspira la película El Exorcista, que en realidad la película El Exorcista no está inspirada en el caso de una chica, sino de un chico de 14 años llamado Robert Doe. Robert Doe, que es como, bueno, es un apodo porque al final de cuentas También creo que también hubo ahí temas, ¿no? De que le pusieron un nombre falso. Pues. le pusieron un nombre falso porque la familia pidió que fuera algo confidencial la identidad de ellos. Sin embargo, el sacerdote, bueno, fue un pastor, la persona que asistió esas reuniones. De hecho, fueron varios, pero
el único con vida hasta el 2018. La verdad no sé si siga vivo todavía, desconozco. Esperemos que sí. Pero hay un documental, un mini documental en el cual una persona quiere investigar el caso más a fondo. Y es ahí donde se descubren un poco de más cosas del caso. Y habla con este pastor que afirma que con muchos más testigos sí hubo fenómenos de levitación. Él vio como el chico levitaba de la cama varios centímetros muy notoriamente. Las voces también se doblaban. dobles en lenguas que no entendían. Todo este tipo de manifestaciones que le empezaron a pasar al pequeño Roland, se llama Roland, bueno, sí. Que bueno, el pequeño Roland no sabía de dónde había venido todo esto de un demonio dentro de su cuerpo. Él obviamente en ciertos momentos podía recobrar su lucidez, podía cobrar el poder de su cuerpo, pero todo lo demás él lo olvidaba. De hecho, a la fecha, lo que se sabe un poco a testimonio de él, es que realmente él recuerda muy poco de lo que fue su adolescencia por esa etapa. Él casi tiene un hueco en su mente en ese tiempo. Pero yéndonos un poquito más para atrás, en ese documental es donde se descubre realmente de dónde pudo haber sido el origen de la posesión. Porque ese es otro tema muy interesante en el tema de las posesiones. ¿Cómo es que llegas a ser poseído por un demonio? Sí. Y es que hay muchas teorías, pero realmente no hay ninguna que esté comprobada al 100%. Son muchas cosas. Y de hecho, los mismos exorcistas dicen que ellos no están seguros de dónde viene. De hecho, por ejemplo, en el caso de Fortea, que él cuenta, hay veces que yo iba y en menos de 30 minutos sacaba el demonio. Hay veces que iba hasta 1 año o 2 años y nunca salía. Y hacía los mismos ritos católicos para sacarlo. Y ahorita vamos a hablar de cómo es eso también. Pero, sí, güey. Pero básicamente no existía como un patrón. De por qué. Porque y en el caso de Roland es que sí existió una posible conexión con el ocultismo. De hecho lo platicábamos. De la tía. Que la tía, sí, cierto. La tía tenía contacto con... Era bruja, ¿no? Ajá. Algo así. Digamos que tenía afición por el esoterismo. Y se cree que practicaba la ouija. Y dicen que por ahí pudo haber sido como él tenía una buena relación con ella, que de ahí fue la conexión. Creo que incluso el caso va de que la tía fallece y luego él trata como de contactarse. Exacto, es lo que se piensa. Y todo eso, pero ¿no? nunca se confirmó realmente. No. Y fíjate, qué interesante, porque yo traía muy vagamente todo esto que acabas de mencionar de por qué pasa esto, ¿no? De una posesión. Y de hecho estaba escuchando ahora, hoy justamente el capítulo de Fepo, de exorcismos. Un saludo a Podcast Paranormal, vayan a verlo, la neta, otro pedo. Y fíjate, voy a empezar por aquí. Él hablaba de que para que hubiese una posesión, güey, tenía que haber una aceptación del envase, ¿no? Del poseso. De una apertura, una aceptación de que pudiera llegar con él. Y no olvidemos que los demonios pues son mentirosos, son egoístas, envidiosos, etcétera. Entonces ellos van a hacer lo que sea para ganarse el sí, ¿no? De que puedas llegar. Y muchos de los casos inician así, güey. Sí, de hecho lo hemos visto en casos como el de la llena de Querétaro. O la misma Annabelle también, que ella hablaba de ángeles o sea... Obviamente no eran ángeles, güey. Sí, o sea, muchos casos de este tipo empiezan como de entidades que les hablaban. Ajá. Primero con amigablemente y déjame pasar, y lo dejan pasar, que le dicen que esa es la mamá. Que obviamente muerta. yo, por ejemplo, en ciertos casos sí considero que es más trastorno que eso, sí. ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso eso, de ella, pues de la llena. Yo considero que era un trastorno. Oye, pero es que está muy interesante, güey, porque lo que dijiste ahorita, todo lo que describiste de los pasos del proceso de una manifestación demoníaca, pues también calza. Porque al final fue una persona que tenía deficiencias mentales. De hecho, muchas veces en Estados Unidos se intentó llevar a juicio el tema de que
o sea, querer justificarlo con que fue una posesión. No solamente en el caso de Anneliese Mitchell, que es que ya hablamos también de ese. Que de hecho, nomás paréntesis, Emily Rose, y es el único caso, creo que alemán, ¿no? O estadounidense. Sí, la película de Emily Rose está basada en el caso de Anneliese Mitchell. En donde el final del juicio fueron inocentes los papás, que se les juzgaba por negligencia. Sí. Y fueron inocentes, e incluso se le atribuyó la muerte de esta chica a una posesión demoníaca, güey. Sí, pues fue tan polémico porque realmente la chica muere legalmente por desnutrición y deshidratación. Sí. O sea, por eso se fueron con los papás, pues porque fue como que no les dieron de comer, no sé qué, y ahí empezó el juicio. Pues. Sí, y que ya existen varias evidencias, varios audios en donde bueno, ella se escucha con una voz totalmente fuera de la realidad, hablando como un demonio. De hecho, vamos a ponerles un pedazo para que lo escuchen. Luego la gente se enoja, güey. De hecho, lo pusimos en la vez pasada y mucha gente, ¿para qué lo ponen? Vamos a poner un pedacito. Vamos a ponerles un pedacito, hombre. Ja, aber die wenigste beten. Ja. Und in der Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die ein Pfarrer ja das für unmodern hat. Ja. Pero bueno, sí, ese es el caso de Anneliese Mitchell, interesantísimo. También uno de los casos más documentados, que hay mucha evidencia de esto. Y sí, ya lo escucharon, está terrible, güey. Sí, es un caso fuerte porque principalmente por el final de esta historia, ¿no? Que termina muy tristemente con el fallecimiento de una chica inocente. Sí, y ella, por ejemplo, era muy creyente. Sí. Ella entra en este patrón, que de hecho es lo que te iba a comentar ahorita, güey, el arzobispo Andrés Tirado Pérez, un güey de Argentina, que es así como el exorcista de Argentina, que lleva 15 años de experiencia. No sé si ya falleció o qué, pero él hablaba mucho y daba sus posturas de que una de las razones para ser más propenso a ser pues poseído por un demonio era, y ya lo acabamos de decir, güey, convivir en un lugar que está contaminado por magia negra, o por ya sea por la persona o por el mismo sitio. Incluso él decía que el hecho de que hubiese habido una masacre ahí también contaminaba y hacía como un lugar más fértil para que los demonios pudieran llegar. Okay. Pero fíjate, aquí está lo raro, güey. Bueno, también hablaba de que si una persona acude a un brujo y así con la intención de echarle como de que un espíritu, un demonio a otra persona, él mismo se está también afectando de su alma, la está debilitando, pues. Pero fíjate, aquí está lo raro, porque él decía eso, pero a su vez también hablaba de que los demonios les gustaba burlarse del Dios, ¿no? O sea, entonces por eso iba con sus siervos más fieles, que eran las personas más creyentes, y también como que se lo tomaban así de que a reto, ¿no? De, tú que vas a los domingos, todos los domingos a misa, pues a ti te voy a poseer, güey. Y pues lo podían hacer, güey. Sí, además pues justamente eso, que son personas que creen en algo, o sea, eso también es como un punto importante, y sí, es destacable decir que los demonios son seres sumamente inteligentes. Claro. Y incluso mucho más que el ser humano, en teoría. ¿Por qué? Porque derivan también de seres divinos. Entonces, definitivamente están tratando con fuerzas que no podemos entender. Sí. Y ahorita lo mencionaste, güey, el poder de la creencia, ¿no? Porque, bueno, la vez pasada que grabamos el capítulo de exorcismos, yo sí platiqué con varias personas que lo escucharon y que su crítica era precisamente esa, de que, oye, están tocando este tema, es muy sensible y no sé qué, y les puede pasar algo, ¿no? Muchas gracias por haberse preocupado, no se preocupen, todo bien. No, sí, no nos pasó nada. Pero yo me defendía con el rollo de que es que yo no creo tanto en esto. O sea, yo realmente, mi forma de defenderme pues es no creer. Claro. Sin embargo, el hecho de que tú no creas no quiere decir que no exista. ¿Tú qué piensas de eso, güey?
¿Sigues? O sea, yo no sé si sigo pensando igual. Pero de alguna manera... No, pues, o sea, creo que ya lo he dicho varias veces, pero yo creo que, o sea, en mi realidad no existe, Ujú. pero sí existe, ¿sabes? Es que el hecho es que es como decir, yo no creo que esta servilleta exista, güey. En mi realidad no existe, pero ahí está, güey, ¿sabes? O sea, Claro. Sí, y sí, de sí. hecho, precisamente... Siempre y cuando, o sea, como que no afecte tu entorno, creo que en tu realidad no existe. Pero es que... Pero sí afecta a tu entorno. ¿Por qué? Porque la gente habla de eso, porque estamos hablando de eso es que sí ahorita. existe como existen los unicornios, güey. Ajá. O sea, existen como algo que hay ahí, pues. O sea, Pero a un nivel ahora de... sí que es real, Yo- es la diferencia. Existe, Ajá. pero de que sea real es otra cosa. Real lo puede convertir un creyente. O sea, creo que el Exacto. poder de la creencia Ujú. sí vuelve... lo hemos hablado con el tema de las tulpas también. Exacto, exacto. Que una tulpa es básicamente la manifestación de una entidad o un ser fantástico que se vuelve real gracias a la creencia de un gran número de personas. Y de hecho, dentro ahora sí que de la corriente de pensamiento de la magia, caos y todo esto, habla de que el brujo tiene más poder entre más crea en lo que está haciendo, güey. Y esto se deriva incluso en el pedo del secreto, ¿no? Del Ujú. libro del secreto, la ley de la manifestación y todo esto. Sí. De que tú decláralo y se va a hacer realidad, etcétera. Todo eso deriva precisamente de eso. O sea, si tú Sí. crees, es. Total. Entonces, no sé si sea válido defenderte de esa manera. Está curioso. Está Es que curioso. es una cuestión ahí ya más filosófica, pues. Pero, y de hecho, en base a esa pregunta, güey, me puse a buscar, pues, qué creían otras religiones acerca de posesiones. Obviamente no tocan el tema de demonios, porque, pues, por ejemplo, en las religiones hebreas o el folclore judío, no existen tal cual los mismos demonios. Ujú. Que de hecho, igual, volviendo, platicando con Antonio Zamudio, él decía, es que un exorcismo nada más lo puede hacer un católico, güey. Y él dice, porque yo he visto a chamanes, he visto a un montón de gente creyente Ujú. tratando de sacar demonios, pero no lo hacen, no lo terminan concretando. Ujú. Y es porque a lo mejor, güey, dentro de la misma religión católica en donde Ujú. existen estos personajes que son los demonios, existe a su vez una forma de erradicarlos, güey. Entonces, por eso son los únicos que pueden hacerlo, güey. Sí, sí, Pero sí. al final, di con esta información del folclore judío de los Daibuk, Ok. que son espíritus malignos capaces de poseer a criaturas, o sea, ni siquiera a humanos nada más. Ahora sí que a todo ser vivo. Y se cree que son almas errantes de alguna persona muerta. Ujú. Ojo, aquí no son demonios. Sin embargo, güey, las Daibuks, güey, escapan del Gehenna. Que el Gehenna, güey, para el folclore judío precristiano, güey, es el infierno, güey. Ok. Entonces- Entonces son como leviatanes. Sí, ajá. Pero te fijas cómo el paralelismo de que son muertos cualquiera venidos del infierno. Ah, ok, vienen del infierno. Sí, ok, Ajá. son seres, ok, del inframundo. Pues del Gehenna, Ujú. ¿no? Que es el infierno de, Sí, sí, de sí. este tipo de personas, ¿no? Ujú. Y que fueron expulsados. O sea, y que son expulsados por digamos, mal comportamiento, güey. Ok, Y- como y- duendes. Como... Como los duendes también. es que hay una esta creencia, madre- ¿no? De esta los, madre es de que 4000 años atrás, güey. hay o una sea, creencia también de los duendes que se también dice que son- fueron expulsados Ajá. del paraíso. Donde, que supuestamente son traviesos que y eran todo. seres divinos porque como eran muy traviesos los mandan Ajá. a la tierra. Y de hecho, aquí dice que pecados como el suicidio o cosas así te convierten en un Daibuk, pues. Ok. En una persona que anda ahí deambulando tratando Ujú. de poseer a otras personas. Y es que ponte a pensar, güey. O sea, todo está conectado porque fíjate, lo que predican estos vatos, creo yo que se asocia mucho a todo esto de la posesión de... Porque no lo hemos hablado, güey. Nos hemos enfrascado en los exorcismos. Pero este rollo de los viajes astrales, güey. De cuando sales de tu cuerpo y hay otras personas ahí esperando para poseerte también. Eso también entra en el tema, pues. Está Sí, muy sí, sí. interesante. Porque estos vatos no proponen eso. Sin embargo, existen esos testimonios y esos casos de personas que cuando hacen sus viajes astrales se encuentran con otros espíritus que andan deambulando. Que buscan un recipiente. Exacto. Y bueno, y después seguí y di con las posiciones de los budistas, güey.
pero estos son budistas tántricos, ¿no? Que ya es un poquito más del lado de la India, más por allá, ¿no? Ujú. Que hablan de los 6 yogas de Naropa, güey. Que se hace referencia a posesiones que pueden ser realizadas por los yogis. Los yogis son las personas que hacen yoga, ¿no? No las personas que van al parque con su tapetita y tal, no, son personas que están... En la su vida se práctica prepara, espiritual. ajá. Ajá. Y que a través de la llamada de la proyección poderosa en otros cuerpos, el yogi proyecta su propia conciencia a otro organismo, güey. Ok. Ya sea ser humano o animal. Otra vez estamos viendo el mismo paralelismo de que no nomás a humanos puedes poseer. Ujú. Y no sé, y fíjate, su conciencia. Es una proyección lo que hace. Exacto. Ah, ok. Y son budistas, ellos también plantean lo que es el cordón de plata y todo eso. Va mucho de la mano, pues, con los viajes astrales. Ujú. Pero me llamó la atención cómo estos vatos no lo asocian a algo propiamente negativo. Ajá. Sí, Simplemente es como una práctica que se hace por medio de estas técnicas de Ajá. yoga y todo, de meditación y así. Realmente, como que el objetivo de por qué lo hacen no está muy claro. Habrá muchas personas que lo hagan de otras maneras. Y me acordé de aquella serie de Netflix, güey. sí. Ujú. ¿Te acuerdas cómo se llama, güey? ¿Cuál, Esta de las proyecciones astrales, güey. Que intercambiaban cuerpos. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Muchas gracias, vamos a poner aquí una. Porque, fíjate, es lo mismo, güey. O sea, es básicamente lo mismo. Quiero recomendar otra serie que tiene que ver. Va, que va, va va. a estar súper interesante que la vean porque creo que casi... Bueno, no fue tan popular. Se llama A través de sus ojos. De verdad, vean esa serie. No les voy a decir nada. O sea, véanla. No es esa. No, es otra. A ver. Es que yo ya me lo habías recomendado, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es otra serie que tiene como un temita ahí relacionado. Por ahí. Por ahí relacionado. No les voy a decir más, solamente véanla y disfrútenla. La neta está muy, muy, muy interesante. Pero sí, o sea, sí está interesante que la gente no diga como que no relacione eso con algo negativo, pues. Es que, pues, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la guerra de creencias? Ujú, sí. ¿Sabes cómo, güey? No, pero también tiene sentido porque en Ujú. parte estamos hablando de que no estás siendo poseído, sino o sea, estás usando Es proyección. distinto, ajá, Estás sí. usando como, digamos, yo lo veo relacionado un poco como lo visionario, ¿no? Como el hecho de poder ver a través de otros ojos, a través de otra mirada del mundo. En cambio, esto es como querer ser dueño de algo, Sí. querer apropiarte de algo. Atacar, destruir, ¿no? Sí. Sí, cierto, esa es la diferencia. Obviamente, pero es que, güey, al mismo tiempo, pues, o sea, la religión católica ha enfrascado tanto terror y miedo ante prácticas que salen del ortodoxo, güey, Ujú. que terminan, pues, enemistando tanto, güey, estas prácticas, que igual y el mito y la leyenda nace porque querían erradicarlo, pues, así como Sí. la reencarnación, güey, así como los registros akáshicos, todas estas cosas. Igual es como que, no, ¿sabes qué? Esto está mal y son demonios. Vámonos. Como Ajá. dijiste ahorita, pues no, o sea, que gente acude a exorcistas porque tienen de repente un pensamiento inclusivo y creen que se están acercando al demonio y tienen miedo de ser poseídos. Sí. Yo creo que igual y por ahí nace toda esta creencia de los exorcistas y así. Sin embargo, estamos hablando de cosas que pasaron hace 2000, 3000 años. Igual y ahorita ya se manifiesta. Sí. O sea, igual ahorita ya se construyó tanto el mito y la leyenda. Y ahora sí que la tulpa, güey, y empezó a ser verdad, güey. Ajá, sí, muy Está bien probablemente. macizo, güey. De hecho, también, yo pensaba que en sí un demonio no tenía, en teoría, la capacidad de introducirse en casa, o sea, como ser dueños de una casa, o ser dueños de un animal. Sí se puede, Sí, güey. sí, lo vimos ahorita, o sea, realmente sí existe la manifestación demoníaca de poseer una casa, pues, Simón. y apropiarse de ella. Y incluso también pues con los perros también. El padre Fortea habla de ese tema, que el poder de ellos es tan grande que obviamente tienen esa capacidad y mucho más. Pues si tienen el poder para poseer un ser humano, un No ser mames, con inteligencia, con la posibilidad de razonar, Ujú. obviamente tienen el poder para poseer cualquier otro lugar o otra cosa o Sí, animal. De hecho, cuando tocamos el tema de los muñecos malditos y hablamos de Annabelle era una posesión demoníaca, güey. Ujú. Y precisamente ese fue el razonamiento que tuvo el sacerdote que llevó el caso y los Warren, todo esto. Que decían, es que un ser humano no puede poseer a un objeto
que en este caso era una muñeca. Entonces probablemente no sea un ser humano, no sea el espíritu de un humano el que esté poseyendo esta mano. Entonces es un demonio, güey. Sí. Y sí, por supuesto, como dices, son pinches seres milenarios, güey, que tienen todo el poder del mundo, güey. Entonces, Totalmente, claro que pueden totalmente. poseer un pinche muñequita de trapo, pues, ¿no? Está muy interesante, güey. Hay un caso que me gustaría platicar. Que es Antes de eso, güey, Ajá. ahorita platicaste del caso de Roland Doe, ¿no? Ajá. Y que hablaste de qué pasa después de un exorcismo. Quisiera abordar un poquito ese tema, pues, Ok, ¿no? Para como exorcismos. concluir con el tema del Ok, proceso, el proceso. de este. Pues sí, ¿no? mira, en el proceso del exorcismo, básicamente, esto es según lo que se hace ante la Iglesia Católica, ¿no? Porque hay que aclarar Por supuesto. que en México, de hecho, existen exorcistas. Uno muy famoso, de hecho, hay también un documentalillo ahí, chico, ¿no? Digamos un reportaje Ajá. de otra vez nuevamente los chicos de Vice que se fueron a entrevistar al pastor Vamos a Hugo poner Álvarez, imagen. que es un mexicano de la Ciudad de México que practica exorcismos en su iglesia. Ujú. Él obviamente con el giro católico, pero sí, digamos que no es lo mismo. Sí tiene como que ciertas... Sí, hay diferentes exorcistas. Sí, son otras prácticas, no son en sí como las prácticas que se hacen ante el Vaticano, pero Ujú. según él comenta y él narra en este reportaje documental, son eficientes. Ujú. No lo dudo, ni poquito. No, ni yo. ni poquito. De hecho, ahorita les voy a contar algo acerca del estudio actual del exorcismo, de cómo la gente está estudiando hoy en día. Pero bueno, ¿cómo es un exorcismo? Lo primero que pasa es que debe existir una evidencia para que el exorcista, previamente, que ya sea autorizado para hacer el trabajo, ¿no? Ujú. En este caso, por ejemplo, se les hace test psicológicos, se dictamina según, obviamente, el entorno socioeconómico, social, etcétera. Se ven un montón de cosas antes de que pase a ser un tema de que el exorcista diga hay que hacer un ritual. Ujú. Digamos que ya pasa toda esta etapa, pasa todo esto que se tiene que hacer, digamos, burocrático para llevarse al Vaticano y aprobarse. Y después pasa a la etapa ritualística. En la etapa del ritual, el sacerdote debe vestir pues sus vestimentas, su estola morada, que nunca debe faltar. Debe también hacerle saber al demonio que está a punto de llevar a cabo el rito, y que todo está en nombre de Dios. Y una vez que el sacerdote está frente a su enemigo, que en este caso obviamente es el demonio, Ujú. debe trazar en la frente del poseído el signo de la cruz y rociarlo con agua bendita. Es lo primero que deben hacer. Para este punto la persona, si está poseída, tiene este rasgo de que tiene aversión a las figuras. Claro, religiosas. todo Entonces, esto empieza a va a sufrir ser desde ahí, súper güey. evidente. Sí. Súper evidente. Como lo verán en los videos que les vamos a... Vale, a la verga, ¿qué pasó ahí? No está conectado. No está conectada, El ritual, Ujú. en esta etapa, güey, el sacerdote debe vestir como esta, pues Estola la vestimenta, morada, ajá, todo con eso, la ¿no? estola morada. Debe traer también, bueno, debe decirle al demonio que está a punto de llevar a cabo el rito. Debe dejarle claro que todo es en el nombre de Dios. Y una vez que el sacerdote está frente a su enemigo, debe trazar como en la frente de la persona poseída Ujú. el signo de la cruz y rociarlo con agua bendita. Para este punto, si cumple con los 4 cosas que dijimos ahorita, Sí. ya la persona debería estarse retorciendo. Debe haber güey. una manifestación. Claro Sí. que para todo esto ya el sacerdote ya ha tenido varias pruebas previas a ello, ¿no? Claro, por supuesto, güey. Ya observó a la persona, ya tuvo toda esta etapa de evidencia. Luego entra la etapa de las oraciones, donde obviamente pues llegan al principio puede haber incluso oraciones tradicionales, o sea, Padre Nuestro. Padre Nuestro, ta, ta, ta. este tipo de cosas. Y obviamente los que están ya más preparados, digamos que estos sacerdotes exorcistas, pues sí tienen otro tipo de oraciones que son más específicas para Que estos rituales. solamente ellos saben. Claro. Igualmente, pues son importantes también pues salmos y
este tipo de cosas que también ayudan al ritual. Lo que tengo entendido es que el objetivo del padre en ese momento es primero sacarle el nombre, ¿no? Al demonio que está dentro. Ese es el objetivo general, o sea, Ok. primordial. ¿Por qué? Porque el demonio, por alguna extraña razón, se debilita o al momento que se sabe su nombre, pues. Es que más que eso, es que como ya están los demonólogos, ahora sí volviendo al tema, conocen cada uno de origen de cada demonio. Entonces la idea de que te diga quién es, te ayuda a ti a saber combatirlo. Ujú. Entonces más bien es como por ahí. Sí, sí, sí. Y básicamente entre el ritual y las oraciones son como las sesiones que se tienen que hacer al momento de hacer un exorcismo. Otra que pasa regularmente, no todos lo practican así, pero sí es como algo que pueden llegar a recomendar ciertos exorcistas, es que estén presentes miembros de la familia, haciéndole como respaldo en cuestión de oraciones también y de apoyo al familiar. La familia como que representa un poquito más de fuerza o algo así. Claro, o sea, Ok. definitivamente ayuda a que la persona que está atrapada pues pueda salir y pueda combatir a estas fuerzas malignas que habitan dentro de él. Ok. Y el hecho de ver pues a las personas que quiere, que ama, etcétera, pues obviamente sí puede ayudar también. O sea, estamos hablando de que todo está diseñado para darle poder a la persona Ujú. que está haciendo Y debilitar a la bestia. y debilitar al demonio. O sea, todo está para eso. Sí, sí. Entonces, esto puede llevar, como lo comentaba ahorita, según el padre Fortea, desde menos de media hora A la madre, hasta años. Es muy extraño y no se sabe un porqué de esto. güey. Depende de la fuerza, me imagino yo, del demonio, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, por ejemplo, en el caso de Roland, pues se decía, el supuesto nombre que le lograron sacar al demonio era Belcebú. En the flesh, a la verga. Sí, o sea, y que Belcebú, pues es un demonio que dirige legiones de demonios. Sí. O sea, realmente es un demonio de alto rango, por así decirlo, dentro del infierno. Y en esos casos, obviamente, pueden llegar hasta a matar a sus víctimas, como en el caso de Anneliese Mitchell, que también se enfrentaba a un demonio, pues, bueno, Eran varios varios. demonios. Varios demonios, entre ellos una legión de demonios también. Verga. Entonces, sí depende mucho, obviamente, de a qué se estén enfrentando para que pueda concretarse, pues, estos ritos de manera exitosa. Y, pues, básicamente eso es lo que son los ritos. Antes de empezar el tema que vamos a abordar ahorita de algunos casos ahí, hay algo muy interesante que ha estado pasando en los últimos años, que es el cómo se empezó a enseñar el exorcismo de manera popular. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta que hay muy pocos exorcistas y hay mucha demanda. Los exorcistas pues son personas sumamente especializadas, como ya lo habrán notado, habrán escuchado pues el día de hoy. Entonces muchos de ellos no saben como a quién heredar pues digamos su cargo dentro del ámbito del exorcismo, por lo cual muchos de los interesados pueden desde el 2018, que se restableció como el tema de las nuevas formas de exorcismo, que desde el 1614 no se restablecía. En esta actualización se empezaron a ver nuevas formas de hacer exorcismos a distancia. ¿De qué? ¿Zoom acá? Por celular. ¿Qué, güey? Hay estos cursos Ajá. los hace un padre llamado Tomás, que, bueno, este padre es especialista en el tema de posesiones demoníacas. Es un curso directamente aprobado por el Vaticano, el cual incluye elementos de teología, psicología, antropología y todo. Se ha llevado este curso a varios seminarios, a varios lugares, donde muchos de estos padres están aprendiendo las nuevas maneras para poder hacer exorcismos, aunque no sean exorcistas también. Entonces esas son nuevas políticas, los exorcismos a distancia y nuevos exorcistas, digamos, auxiliares, así les llaman. O sea, no ¿Qué son... crees de esa madre tú, güey? Yo creo que creo que sí están quedándose sin personas que quieren hacerlo.
Creo que sí, es como Ok. que se nota que hay una urgencia de que más personas se interesen por el tema. Por parte de la iglesia, obviamente, ¿no? ¿Pero tú crees que funciona? Que funcione. Pues Ajá. no lo sé. Tendría que ser yo creo que alguien con experiencia, ¿no? O sea, no creo que Pero, cualquiera. o sea, el hecho de hacer un exorcismo a distancia, güey. ¿Cómo No te sé. suena eso? Suena Está- extraño. Pues suena como muy diluido, ¿no? Sí, O sea, no creo que como- sea lo mismo, pues. No, pues si no es lo mismo hablar con alguien, güey, a distancia. ¿Qué va a Sí, hacer? no pinche creo, no creo que exorcismo? sea lo mismo, pero creo que sí, mínimo de algo debe servir más Sí. que es nada. Probablemente, digo, como medida preventiva de en lo que llega el sacerdote, puede que funcione. Pero a la Sí. bestia, güey. Sí, el Está raro. curso este que dan en los seminarios es como es una visión muy completa, pues, o sea, es muy general Ujú. y es como muy también de multidisciplinaria, porque si te fijas cuando hay un exorcismo también hay como, sí hay asistentes y todo, pero esas personas también están preparadas, pues, o sea, Sí, ¿no? son exorcistas también, solamente que hay alguien que lidera esas, son, por ejemplo, el padre... ¿Tomás? Ajá, él, por ejemplo, obviamente tenía un rango muy alto Sí. y era el que dirigía las sesiones de exorcismos. En esos casos, por ejemplo, sí hay varias personas que asisten y de hecho, pues, Fortea le ha tocado estar también como asistente muy al principio, ¿no? Obviamente ahorita ya es de los más reconocidos. Pero, en fin, este tipo de cursos se empezaron a dar en varios seminarios de todo el mundo. Y además de eso, es que también se está buscando la manera de una preparación para personas que son creyentes, que no son sacerdotes. Qué loco eso sí. se me está haciendo, güey. Estas se les permite, o sea, se les va a permitir como en los cursos, en estar presentes en ritos, rezar y dar apoyo moral a quien ejecute la práctica. O sea, ahora sí que como auxiliares civiles, digamos, de alguna manera, ¿no? Ujú. Con menos preparación, pero digamos que van a tener como un poquito más de noción de qué se debe hacer. Yo diría que a lo mejor esto va más del tema de qué hacer con la persona, ¿no? Porque se ponen violentos y se ponen o sea, con rollo de que se quieren lacerar, O quieren dejan de comer, o güey, etcétera. quiebran cosas, se ponen a gritar, se dañan las cuerdas vocales. O sea, la verdad es que sí hay un montón de cosas que hay que cuidar. Creo que está muy bien para empezar a quitar, bueno, hacer como un tipo filtro de todo lo que... Es que lo que dijiste al principio del capítulo me gustó mucho porque funciona, a todos los niveles. El hecho de que una persona crea que está poseída porque nada más tuvo este pensamiento intrusivo o nada más está empezando a hacer esto o se portó mal, etcétera. Creo que ese método pudiera funcionar como filtro para que ya ahora sí los que sí de plano no tengan solución, ahora sí pasen a un arzobispo, pues, ¿no? Ajá. Porque como estábamos diciendo, antes de llegar al exorcismo, tú ya pasaste por exámenes psicológicos, güey, neurológicos, de todo. Ujú. Entonces, me parece bien como primer escalón Sí, para llegar sí, pues a una sanación, ¿no, güey? Sí. Me imagino que por eso sigue siendo muy viable, porque pues hay mucha gente que no llega hasta el último eslabón, que ya ahora sí es el exorcismo como tal, pues, ¿no? Ujú. Está Sí, interesante, güey. totalmente. Y bueno, eso es como lo que quería platicarte del tema de las nuevas maneras de exorcismo. Pero sí me gustaría que platicáramos un poquito de algunos, digamos, casos. Tal ¿Sí? vez no son tanto así que como casos súper amplios, porque en realidad traigo como algunas evidencias. Ujú. Qué bueno, Eh, traes más que yo. Ah, sí. Uno de los casos que me tocó ver fue de una manifestación demoníaca, no es una posesión. Ok, interesante. Una chica que se documentaba en video constantemente en canales de YouTube por un supuesto deterioro de su salud Ujú. en cuestiones psicológicas a todos los grados, incluso llegaba a lo físico, que también empezó como a dejar de comer, se empezó a enfermar pues empezó con episodios, cuadros de depresión muy graves, le empezaron a pasar un montón de cosas y ella también afirmaba que le pasaban cosas extrañas en su casa, que tenía sueños en los que se encontraba con estas entidades demoníacas que estaban ahí con ella. Algo muy curioso de ella es que
Número uno, creo que no existe así un nombre tal cual. Hay un video que igual podemos poner una imagen aquí. Ujú. Y esta chica, después de ciertas evidencias, ya no se supo nada de ella y se piensa que lamentablemente murió. Lo interesante de este caso es que ella en una de las grabaciones logra captar una psicofonía que se escucha en un aparato en su computadora, como en un aparato de tipo radio que tiene. Vamos a poner aquí un fragmento para que lo escuchen, así que ahí les va. Es como una voz muy aguda, ¿no? Sí. Del típico demonio. Tienen como estos aparatos para captar como radiofrecuencias, o Ujú. sea, donde ella, pues, donde está hablando, logra captar Grabarlo. que en un fragmento suena esto y lo puede ecualizar de manera que se escuche más claro. Y le dice, estoy aquí. Con una voz, pues, muy acá. Pero esa chica no llegó a ser poseída. No, llegó hasta esto. Como te digo, una manifestación demoníaca, no una posesión. Ujú. Y fue lo último que se supo de ella. O sea, realmente hasta la fecha se piensa que murió. Se piensa. Es una teoría de internet. Igual, este caso no decimos que es verdad. Simplemente les estamos contando lo que pues nosotros pudimos ver en nuestras investigaciones. Sí, güey. Y mira, yo para decirte también, de lo que yo te estaba platicando de los como pasos y todo esto, vienen de un arzobispo que se llama Andrés Tirado Pérez. Este dato tiene 15 años, es el que te decía ahorita, pues, ¿no? De Argentina. Y él, güey, documentó el primer caso de posesión demoníaca en un medio español. O sea, eso es lo interesante, como que él trajo ese tema, pues, a América, ¿no, güey? Y es el caso de Paula, güey. Ok, Paula. Es un caso típico de posesión demoníaca, ¿no? Una chica argentina que él dice que a los 13 años comenzó esta chica a ser internada por brotes de anorexia y bulimia. Entonces la internaban para pues, salvarle la vida. La morra dejaba de comer, rechazaba la comida, etcétera. Y que con 16 años la internaron por neuropsiquiátricos porque oía voces. Ok. Entonces a ella pues obviamente le diagnosticaron esquizofrenia y todos estos trastornos que vienen asociados a cuando se habla de una posesión demoníaca. Sin embargo, los mismos psicólogos, a pesar de que la habían diagnosticado, no entendían la aflicción, o sea, no entendían por qué pasaba. O sea, porque sí, era como que escuchas voces, pero no se ve reflejado en tus radiografías, tomografías, no sé cómo se llama, ¿no, güey? ¿Cómo se llama? Doctora. Cuando te hacen el escáner en la cabeza, bueno, la tomografía. Sí. No salía la esquizofrenia reflejada ahí. Entonces, los psiquiatras le empezaron a diagnosticar pastillas y medicina y todo. Y la chica no dejaba de escuchar estas voces, no dejaba de escuchar, de rechazar la comida, etcétera. Esta chica tenía 16 años, güey. Hasta que un día un psiquiatra les dijo a sus padres que lo que tenía su hija no tenía nada que ver con la medicina, güey. Y que las llevaran a una iglesia. Ok. Y ahí es cuando el padre ya, el padre Acuña, güey, exorciza a esta chica. Ok. Y no era un demonio, era como una legión, que es lo que estaba mostrando ahorita. Creo que no dijimos que era una legión son varios demonios que acuden y son dirigidos Son por como un enjambre de demonios. Como un enjambre, así, ajá. Una horda. Están acumulados, concentrados así. Y pueden, digamos que no son suficientemente fuertes individualmente. Ándale. Por eso actúan de esta manera. Y lo supieron porque Paula llegaba a hablar en momentos en plural de sí misma y en tercera persona. Como si estuvieran hablándole a ella. Así, ¿no, güey? Después del exorcismo, efectivamente pasó que sí lo pudieron sacar, ¿no? Y después de eso seguía la chica teniendo voces y así, pero lo interesante del caso, güey, es que una vez habiendo hecho este exorcismo, la chica seguía tomando medicina. Y ahí fue cuando pues ya mejoró, después de un mes de lo que había pasado. Pero lo interesante es que no le retiraron la medicina, güey.
Eso refleja como que, a lo mejor al principio no era esquizofrenia o no era un problema de trastorno mental. Pero se lo desarrolla. Pero ahora ya lo tiene. Y es lo que quería platicarte ahorita también. ¿Qué pasa después de un exorcismo? Sí. El mismo padre Acuña, el mismo padre Tirado Pérez, dicen que después de haber vivido este trauma, que es un trauma, güey. Sí. El paciente o el poseso termina generando una amnesia de todo lo que pasó, bloqueando esos recuerdos, esos pensamientos, y que si la persona no se acerca espiritualmente en su vida, a la espiritualidad, perdón, es muy probable que vuelvan esos demonios, porque ya quedó resentido ese envase, pues, ¿no? O sea, ya es más común cuando una persona es poseída una vez a que vuelvan esos demonios, o no ese, sino otros, como que ya ven susceptible a esa persona. Entonces, por eso se recomienda que si tú tuviste un exorcismo, que vayas a la iglesia después de eso. Yo me imagino que después de una experiencia como esta, te vuelves bien devoto, güey. Sí, totalmente, güey. O sea, pero sí, es un caso que hubo en Argentina y muy interesante, güey. Oye, estaba pensando así como que en un montón de casos de gente que dice que es que lo poseyeron demonios, o lo poseyó un espíritu y todo eso. Y me estaba acordando que, de hecho, un caso que hemos abordado en algún capítulo, no me acuerdo cuál, pero que hablamos del poltergeist de Enfield, que es un caso muy famoso de los Warren. Sí. Y es un caso famoso de varios investigadores paranormales que pudieron asistir a ese lugar a poder evidenciar lo que estaba pasando en esa casa, que básicamente, pues en un hogar donde vivían dos niñas, con su madre, perdón, y empiezan a experimentar fenómenos de tipo poltergeist. Empiezan a pasar cosas de movimiento de objetos, alteraciones de las luces, voces extrañas que suenan por las noches, cosas que son regulares de los fenómenos paranormales, y también una combinación muy extraña con el tema de que una de las chicas es poseída por la entidad que habitaba en esa casa, que era de un hombre de 75 años. Uy, no, el audio ese está muy bueno, es el que traes ahí. Vamos a ponerles el audio, porque ahorita vamos a platicar de qué pudo haber sido esto. Now, say Dr. Belloff. Come on. Come on, say it for me, Dr. Belloff. Dr. Belloff. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? So much G-H-O-S-T. Did any friends go with you? Yes, all of them. All the dogs, 68 dogs. Esa es la voz de una niña. La voz de una niña que adopta totalmente el timbre de una persona adulta. Carrasposo, así. Sí. Increíble. Incluso se habló del tema de que estas chicas fingieron todo, que fue una actuación. Válgame, hombre. Que todo esto fue documentado con el fin de lucrar con el caso, muchas cosas. Pero lo curioso es pensar cómo es que una niña puede hacer unos sonidos guturales a ese nivel, pues, ¿no? Creo que tendría que tener un entrenamiento vocal muy bueno. Pues es que no sé si... Es que eso ya es otra cosa, güey. Tiene que ser o 100% montado, de que fue otra persona, porque el entrenamiento no estás desarrollado para hacer esos notas, ¿sabes cómo? Sí, pero y es que esto fue documentado también en fotografías y creo que en video también, O sea, no estoy muy seguro si en video, pero sí sé que hay los suficientes... O sea, los mismos investigadores se dice que fueron engañados, pues. Ese es el tema, pues. Sí. O sea, el rollo es que la familia era la que estaba queriendo lucrar con esto. Eso es lo que se habla. Que porque lo las mismas lograron, personas que iban se asustaban. Porque decían, ¿qué está pasando en este lugar? O sea, ¿qué onda que las niñas levitando en las noches? Hay fotos buenísimas. Yo creo que ese lugar, si habitaba algo ahí, no era un poltergeist. O sea, no creo. A lo mejor era un demonio. Lo más probable. O sea, es tal que cual. Lo que pasaba en ese lugar no era de un fantasma. Eran
propiedades demoníacas, todo lo que estaba pasando. Era justamente el uno por uno de todo lo que platicaste ahorita de las manifestaciones demoníacas, güey. Sí, sí, O sí. sea, literalmente todo, güey. Así. Sí, sí, sí. De hecho, sí, es un caso muy impresionante e interesante. Y hay un caso que no me, o sea, no sé qué pensar de él, la verdad. Porque la verdad es que ni siquiera me dieron ganas de investigarlo tanto. Porque fue de una chica de Culiacán A que ver, aparentemente estaba poseída y fue grabada en la calle. Igual vamos a poner algunas fotos aquí porque creo que el video y así pues puede estar Vale más. protegido por temas de copyright y así, pero sí, esta chica que están viendo ahorita en la pantalla supuestamente fue poseída por alguna entidad demoníaca y varias personas que estaban en ese lugar la empiezan a grabar y empiezan a asustarse porque ella empieza a actuar de manera violenta. De manera errante. Yo la verdad sí pienso que en estos casos no puedes decir que está poseído si no evaluaste previamente. Pues es que ya eso es ser muy sensacionalista, pues. Es como cuando salen estos videos de borrachos caminando y dicen, güey, los zombies ya están aquí, la chingada. O sea, pues no tiene Además, ningún en vez de sustento, ayudarla, ¿no? pues, ¿sabes? Exacto, O sea, exacto. lo primero que debes hacer cuando ves una persona en ese estado es ayudarla. Sí, que lo más seguro sí, o sea, efectivamente Las sea... personas ahí se andaban riendo y se andaban No, así pues como... una persona drogada, güey. Sí, o sea, Ah. se andaban... O sea, se encontraron a la chica y empiezan como a grabarla en vez de primero, ¿sabes? Querer auxiliar o lo que sea. Está como el caso que una vez vimos hace muchos años, Minor, güey, de la señora con esquizofrenia, güey, que su hija la Sí. tenía encerrada en un cuarto, güey. Sí. De que Su 15 hermana, años, ¿no? Su hermana, creo. era. Creo que sí, creo que la sí. tenían ahí porque Sí, querían que no, estaba tenía poseída. 50 años encerrada. ¿Cómo? Sí, Hay que poner era una señora imágenes, como de 60 años. Vamos Ajá. a poner las imágenes aquí. Que estaba en ese lugar, obviamente en condiciones de pobreza extremas. Sí, en un pasillo vivía. Porque decía la hermana que no sabía qué hacer con ella. Porque cuando ella la sacaba, se ponía a hacer daño a la gente y se ponía a golpear carros. Tenía episodios de esquizofrenia muy fuertes. Pero ella no pensaba que era esquizofrenia. O sea, ella Ajá, pensaba que sí, sí, tenía sí. el demonio adentro. Y la güey. nota afortunadamente no fue tan amarillista como lo pudo haber sido. No. Y se hablaban de que una persona con esquizofrenia. Que es completa negligencia esa, güey. Sí. O sea, porque una esquizofrenia no atendida por 50 años se transforma en algo ya irreparable, güey. Sí, lamentablemente era una persona con muy escasos recursos y pues no tenían conocimiento de nada de esto. Quién sabe, pues muy probablemente ya pues, la persona no viva en este momento, pero Sí, pero quizá. sí estaba, de hecho el video estaba al grado de que daba miedo, o sea, Sí. te sacaba mucho de onda el ver a una persona en esas condiciones, se te hacía inhumano, pues llegabas al punto de que, órale, qué rollo, qué estoy viendo, Hasta ¿no? te lo creías, pues. Sí. Pero pues es que fue causado de esa madre, güey. Y ya probablemente la poseída de Culiacán sea un caso, no así, pero sí una persona, pues, sin hogar, que ande por ahí, ¿no? Desvalidado. Sí, la verdad desconozco, o sea, como te digo, no me quise meter mucho porque no vi que fuera un caso como tal. Ajá. Y aquí presentamos más casos que chismes de internet, así de No cosas. es cierto, le damos a todo, ¿qué? Le damos a todo, pero no cosas que parezcan Oye. bromas, ¿no? Ahorita estábamos hablando bueno, toda esta información que estamos dando en el capítulo, güey, vienen de la voz de arzobispos, sacerdotes, padres, gente del clero. Sin embargo, yo encontré a este señor Richard Gallagher, ¿lo Ajá. conoces? Richard Gallagher. me suena así. Mira, hablamos de sacerdotes, de padres, etcétera, güey. Para todo caso de exorcismo tiene que pasar un proceso de exámenes psicológicos, como también lo platicamos ahorita. Pues este señor, Richard Gallagher, güey, ha presenciado más de 100 exorcismos, güey. Ajá. Entonces, él da su testimonio como psiquiatra, güey. Entonces está muy ¿Qué? interesante, güey. Sí, claro, sí lo escuché. El vato, obviamente es creyente, es católico, él crece y es educado como pues, casi todas las personas en Estados Unidos, siendo católicas y creyentes, etcétera. No, esto no lo hizo llevarlo a tratar estos casos, güey. De hecho, se habla que todos los exorcistas y todas las personas que se ven involucradas en un caso de exorcismo, güey, tienen que tener la llamada de Dios.
Ahorita hablabas... Ah, sí, claro. Ahorita De hecho, hablabas de quién podía y quién no podía ser exorcista, más allá de cumplir ciertos cursos y llevar cierto estudio. Tú tienes que tener el don llamado. de Dios acá. La sí, llamada. tienes mucha razón. De hecho, lo escuché en muchísimas entrevistas de exorcistas de diferentes, incluso diferentes partes del mundo. O sea, tanto italiano como el español, como el mexicano, que ya mencionamos a todos. Todos ellos hablan de este llamado que les hace Dios previo a pues ellos querer realmente serlo. O sea, de hecho, Sí. muchos de ellos no quieren inicialmente. Exacto, como la película del Rito, que la película del Rito buenísima, Sí, güey. no, Habla... si quieren como un poquito más así el contexto de lo que vive un sacerdote que se inicia en este tema, vean esa película. La verdad es que se acerca mucho a lo que es realmente. Como lo hemos dicho en otros capítulos, los directores de cine estudian muy bien antes de hacer, bueno, no todos, pero los buenos estudian Ajá. muy bien lo que van a hacer para sus historias, y se basan muchas veces en hechos reales. No necesariamente que la historia sea real, pero sí que tenga cosas, obviamente, digamos en el caso de los exorcistas, de cómo se inician por el Vaticano. Él tiene que ir a Italia en la película, etcétera. Digo, los que ya la vieron Sí. pues ya sabrán, pero Este señor Richard Gallagher, güey, está muy interesante lo que dice, porque el vato dice que hay muchas historias de personas santas que tienen problemas con demonios, pero que nada tenía que ver con Satanás. Él haciendo referencia a que tuvo 25,000 pacientes, güey, 25,000 pacientes, güey, oh, no, man. cuyos síntomas no tenían nada que ver con una posesión demoníaca, güey. Ok. Sin embargo, güey, él, de todos modos, él sí acepta que tuvo por lo menos 100 casos de personas que de verdad tenían un problema de este tipo, ¿no, güey? Y él hace sus propias conclusiones, güey. Él como estipula el placer sádico, güey, de los demonios, el querer destruir la vida de una persona, güey. Ok. Incluso él logra como diferenciar entre diferentes tipos de agresiones, güey, Ujú. ¿no? Según Gallagher, güey, él exhibe diferentes poderes, güey, de la vida personal de la persona y de la vida como lo que quiere el demonio, hazte de cuenta, ¿no? Sí. Él de repente también cumple y da fe un poco de estos 4 requisitos que dan como los exorcistas acerca de cómo definir uno real de uno no real, pues, ¿no? Habla de la clarividencia, güey. Habla de que, por ejemplo, que él tuvo un caso en donde, bueno, en ese tiempo la mamá de este psiquiatra había muerto de cáncer, güey. Entonces, ese espíritu, güey, cuando estuvo presente junto a él le recordó eso, güey. Le dijo, es que tú extrañas a tu mamá, güey, que se murió de cáncer. Y el vato de que, ¿qué? O sea, le dijo una información que nada más él sabía en ese momento. Porque obviamente él fue a trabajar a un lugar y no se llevaba con las personas. No había manera, güey, en que supieran información personal, y menos un niño que estaba poseído, ¿no? Ok. Habla de que empiezan a vomitar insultos, empiezan a decir cosas muy crueles, habla de muchas cosas aquí groseras, Que no podemos que no podemos decir, güey. Y de hecho, él habla de que mucha gente... Blasfemias, básicamente. Blasfemias, totalmente. Él habla de que mucha gente ora por él, porque al estar inviscuido en todos estos casos, güey, él tiene miedo. La gente más bien tiene miedo de que le pase algo, güey. Sí. Sin embargo, él dice que al ser una persona devota de Dios y pensando que él está de su lado y todo, se siente seguro. Sin embargo, güey, él asegura que él ve al demonio en todas partes. Ajá. O sea, él, al final de toda su carrera y de todos los casos en los que se ha visto involucrado, Su conclusión es que lo ve en todas partes. su conclusión es que el diablo existe, güey. Ajá. Sí. O sea, Y está en todos. y que está en todo todas lugar. partes, güey. Entonces, él realmente no tiene miedo de que el diablo vaya por él, porque él se escuda mucho en la fe y en la fe de que tiene mucha gente orando por él, güey. Lo curioso es que siendo una persona con una preparación, Exacto. digamos, más científica, Ujú. pues tenga esta inclinación a hacerlo bajo los términos católicos. Y eso creo que sigue reforzando la idea que ya teníamos
gracias a Antonio Zamudio, que nos platicó su historia de primera mano, que efectivamente si alguien tiene el poder para ahuyentar a estos seres, es el mismo sacerdote católico también. O sea, son los que mejor preparación tienen para estos temas. Digo, no dudo que también existan otro tipo de rituales y otro tipo de personas que también estén muy bien preparadas, pero definitivamente los casos de éxito mayor registrados y más registrados de la historia son del Vaticano. Sí, totalmente. De hecho, uno de los casos documentados por más tiempo es el de Anna Edklund. ¿Entiendes, Okay. por ahí? No lo he escuchado. Realmente no es su nombre real, güey. El nombre real de esta persona es Emma Schmidt. Okay. Es una persona que fue supuestamente poseída y exorcizada a lo largo de varias décadas. Ajá. Y cumple un poquito con lo que estábamos diciendo, de que una vez siendo poseída es muy probable que después vuelvas a recaer, güey. Porque a esta persona le hicieron un exorcismo durante alrededor de 4 años. Okay. Le lograron sacar el demonio. Ajá. Sin embargo, después vuelve a recaer, güey. Okay. Tomando como en consideración todos los años en los que estuvo ella poseída. Porque se habla de que lo dejaron libre, pero la teoría es de que pues no la dejaron libre realmente. Como Ajá. que lograron fingir que habían ganado, ¿no? Entonces se vuelve a manifestar 20 años después, güey. Y es por eso que el caso de esta chica tuvo una... Fíjate, güey, tenía 46 demonios adentro de la persona esta, güey. Okay. Entonces tuvo como 20, 25, 30 años de exorcismos, Wow. güey. Al final la persona termina muriendo. Claro. Pero es uno de los casos más longevos que hay Sí, de posesiones, güey. Muy Imagínate, interesante, güey. imagínate. No, pues sí. De hecho, bueno, ya casi para ir cerrando este capítulo, me gustaría compartirles algunas historias, bueno, que realmente son 2 historias muy cortas que he podido escuchar de primera mano por las personas que las vivieron. Una de ellas está en un relato de seguidores. La verdad quise buscar la historia incluso para traerla en escrito, no la encontré, pero se las voy a contar porque es muy breve en realidad. O sea, realmente es una experiencia que tuvo una persona que nos mandó esta historia. También ya me la había contado en persona, entonces también ese es otro plus. Saludos a esa persona, yo sé, Sí. yo sé Saludos, quién es esa Luisa, persona. que ya te puedo mandar saludos. Ah, ya me salimos permitió. del anonimato. Ya salimos del anonimato. Saludos a Saludos Luisa. a Luisa, a ver si nos está escuchando, pero sí. Bueno, esta historia me la cuenta hace ya algunos años y también la mandó estos relatos de seguidores. Nos dice que de niña, pues ella solía ir a la iglesia con su abuela y su prima. Esto pues todos los domingos, como tradicionalmente siempre lo hizo de niña, ¿no? O sea, nada raro. Iglesia católica, hermosillense. Todo en orden ahí. Somos de aquí del estado del norte. No estaba. Ella actualmente ya no vive en México, está en Estados Unidos, pero no hacía nada de... O sea, no eran las misas allá. O sea, esto es para contextualizar a las personas que era una iglesia mexicana, todo aquí. Sí, pues. sí. Muy promedio todo. Muy promedio. Un día que van a una misa normal, como cualquier otra, en media ceremonia de la misa, llega una niña aparentemente convulsionando. Ok. Parecía que estaba convulsionando. Pero cuando la niña deja de hacerlo, lo hace súbitamente. Y la gente pues empieza a percibir el cuadro que estaba pasando. Luisa de niña... Interrumpe la misa la persona. Sí, claro, van con el sacerdote. Tras. Entonces empieza a formar esta bola de personas alrededor de la niña. Y la abuela de Luisa, que es algo muy, muy curioso, se queda también a verlo. Y hace que ellas también lo vean. ¿Por qué, güey? Ve tú a saber por qué. O sea, yo siempre le dije, pero ¿qué onda? O sea, quería... Que aprendieras, que que tenía aprendiera. miedo o algo. O sea, y sí, literal fue algo así. O sea, de que para que vean lo que les puede pasar, ¿no? Si no van a Eso es un poquito... Cae un poquito de la veracidad de la historia. cae un poco... Eso. Sí. Pero lo curioso aquí es que realmente bueno, es algo que también las abuelas, pues sí, es algo que hacen, ¿no?
Pero lo curioso aquí es que la persona pues era una niña. Y la niña empieza a ver a las personas y a decirle cosas, pues... Personales, Cosas. clarividencia. Y más allá de eso, cosas ofensivas. Ah, ok. Se pone agresivo el tema. Y ella me cuenta mucho de cómo sentía la mirada de esa niña. Me dice, es que es impresionante cómo el ojo, que es un ojo, pues regularmente lo ves como blanco, pues, ¿no? A lo mejor se puede enrojecer un poco, pero era un rojo, dice... Inyectado en sangre. Así, inyectado en sangre, horrible acá. Y los ojos extremadamente abiertos. Una mirada penetrante. Que sentías que de esas miradas que de asesinos desquiciados que te quieren... Igual que Antonio Zamudio, güey. Que decía, es que esa mirada era alguien que Cuando quería acabar Antonio con mi Zamudio vida. contó esa historia, yo me acordé exactamente la misma imagen. Y yo por eso me quedé... Ok. O sea, sí, las cosas cuadran. Porque esto va a otra pequeña historia. Y básicamente eso es lo que pasa en la iglesia. Y ¿Cómo termina? ¿Salen de ahí? se salen y se van. Y Ok. el padre se queda con la niña y le hace... ¿El exorcismo o ajá, no sé? un ritual, vete a saber. La verdad no sé si aquí en Hermosillo existe alguna persona calificada. No lo sé. Lo dudo, ¿eh? Sí, porque Pero, es difícil, sí. pero no sé, la verdad no tengo idea. Eso se conecta con una pequeña historia que una vez me contó mi papá, que fue en un hospital en el cual él estaba haciendo su residencia médica. Y todos empiezan en el hospital a alterarse porque llega una persona que supuestamente los familiares decían que estaba poseída. Ok, güey. Y yo me acuerdo haberle preguntado de que... Pero, o sea, obviamente ustedes no pensaron eso. Pues muchos sí lo pensaron también, me dice. Doctores, güey. Ajá, sí, acá. o sea, porque... Dice que era... A él le tocó verla. Que era esta mirada. Que, o sea, como que, ¿sabes? Diferenciar, ¿no? Que es lo que hablan muchos. Sí. Yo digo, afortunadamente a mí no me ha pasado. Pues lo que estamos haciendo ahorita, güey. O sea, realmente una persona que ha visto una posesión no te la puede explicar, güey. Y es como te mira fijamente a cada uno Sí. de los integrantes. Y les dice cosas. Les dice cosas personales, ofensivas. Se va a atacarte psicológicamente. Ajá. Y es ahí cuando te das cuenta, pues. Obviamente de ahí, obviamente no se supo que realmente la atendieron. Alguien la atendió y se perdió el caso, claro, ¿no? Claro, o sea. Pero me llama muchísimo la atención que existen estos testimonios de personas que han tenido contacto con este tipo de fenómeno. Que es esta constante de decir, tú sabes cuándo es eso. Tú sabes, o sea, no, a lo mejor no puedo explicar literalmente cómo es, pero sí sabes cuando está pasando algo más allá de lo que puedes entender. Y no sé, a lo mejor ahí las personas que nos están escuchando tendrán algunas historias de ese Sí. tipo de experiencias. Y la verdad estaría muy padre que nos las mandaran para el especial 100. Sí, porque hay muchas. De hecho, por lo menos conocemos. Tú ya conociste a Luisa. Yo también conozco una persona que también me mencionaba en Cananea. Que también había. es como, no quiero decir común, güey, pero sí pasa mucho, ¿no? Pero todo como muy clandestino, porque ya vemos todo el proceso que es un exorcismo y todo lo que conlleva y todo lo que implica. Las historias por lo general que nos han mandado, que nos han contado a ti y a mí, no son más que fueron con un brujo y el brujo le sacó un demonio, pues, como Claro. muy sencillo todo. Sí. Y sabemos que no lo es tanto, güey. Y fíjate que, qué curioso, hablamos de muchas cosas, pero no hablamos tanto de la ciencia y cómo explica más o menos las posesiones. Y quisiera igual cerrar con eso, ¿no? Para amarrar un poquito todas las opiniones. Cerrar los nudos. Fíjate, y quiero ser cuidadoso, güey, porque porque hay términos que de repente uno no sabe. No conoce muy bien. Porque habla de que de los signos de los posesos pueden deberse a diferentes factores, pues, neurobiológicos o psicológicos, pues, ¿no? Que, bueno, ya supimos cuáles eran los 4 síntomas y esto que les voy a decir más o menos como que explica más o menos cada uno, ¿no? Que dice que, por ejemplo, la aversión a los objetos religiosos, güey, puede surgirse a una segunda personalidad
que está como estigmatizando, ¿no? El tema. Porque si hay un sacerdote ahí y hay un montón de gente que te está diciendo, estás poseído, pues estoy poseído, ¿sabes cómo? Y puede que eso se pueda deber a un cuadro de trastornos de conversivo, dice sí que es como neurosis, o presentarse un cuadro de esquizofrenia también, que ya es psicosis eso, ¿no? Habla de que la amnesia después del episodio puede deberse a la sobrecarga de la función cerebral también, o sea, como el hecho de tanto estrés y tanto acá hace que se te bloquee todo, pues, ¿no? Claro. Aquí es cuando ya se empieza a poner un poquito más forzada la cosa, güey, porque existen otros signos más complejos de explicar, como es el hablar diferentes lenguas o el evitar, pues, ¿no? Ajá. Y el primero lo trataremos descriptivamente desde el síndrome de idioma extranjero, que esto nunca lo había escuchado, güey. Existe algo que se llama el síndrome del idioma extranjero, güey, Ok. que puede presentarse producto de factores neurológicos o en la misma psicosis. Eso se me hace muy raro Te vuelves porque políglota cuando te... de repente, Eso, ¿no? ok. Y lo hemos visto y lo platicamos en el capítulo de la reencarnación, que es cuando nosotros lo habíamos asociado como a esta conexión con la conciencia colectiva, los registros akáshicos de otras vidas, etcétera, que te hacen recordar como lenguas que no conocías, güey. Y la interesante aquí, que es aquí ya se pone ojón la cosa, güey, es la levitación. Pues, ¿cómo puedes explicar la levitación de una manera científica? Imanes güey? acá. Sí, güey. Pues aquí dice que puede deberse a la física, literalmente, güey, con la llamada levitación magnética, a través de una hipótesis en la Literal, que lo que esta te- condición podría cumplirse en los seres humanos debido a la sobreexcitación cerebral que generaría cierto campo magnético, güey. Ok. Esto se asocia mucho con el rollo del poltergeist. Sí. O sea, porque la teoría de los poltergeist habla precisamente de que tú eres el mismo que está... eres tú mismo el que está sobreexcitando las ondas magnéticas de tu propio cerebro que se están viendo manifestadas físicamente, güey. En todos los aparatos electrónicos, etcétera. Por eso se apagan, se prenden luces, güey. El mal funcionamiento de todo esto, Sí. Pero ya al punto de levitar, a mí ya se me hace mucho, ¿no? Sí. La verdad es que ya ahí sí... O sea, no quieras explicar eso, pues. Sí, o sea, básicamente esto se le asocia a la neurosis y a la psicosis, pues. O sea, Sí, total. como un tema ahí. Porque sí es cierto, y esto sí lo platicamos en el primer capítulo, esto nace de malas interpretaciones de trastornos de la mente, pues, ¿no? De la bipolaridad, el trastorno de identidad disociativa, güey, la esquizofrenia. Antes era un demonio, ¿sabes? Sí. Y ya. Entonces, esa es la delgada línea que no tenemos que cruzar. Estoy seguro que la información que arrojamos ahorita sí se aleja mucho de ese tema. Porque creo que tocamos los puntos desde un lado muy objetivo en el que pasan cosas que de verdad no se pueden explicar, pues. ¿No? Porque cuando uno habla de exorcismos o de cosas así, se suele confundir mucho. De que escuchan voces, escuchan esto, no. Aquí dijimos cosas que son más complicadas, que no se quedan en un trastorno psicológico, pues. Claro. Entonces, yo creo que es importante también destacar esa parte, pues. Pero no sé, güey, no sé qué más podamos decir aquí. ¿Tú crees en los exorcistas, güey? O en las posesiones. Pues creo que pueden arreglar un problema, porque lo han hecho. Ok, a ver, Eh, desarrolla, güey. Creo que sí ha pasado que por lo menos personas que creían que estaban poseídas o que creían que tenían Ok. presencias demoníacas, pues pudieron aliviarse al saber que un sacerdote les dijo que no tenían nada. Eso es muy importante, güey. Porque como... Por eso creo que el exorcista es importante. Sí, por supuesto, güey. Porque ya hay mucha sugestión. Ujú. Y también creo que... Digo, yo nunca he presenciado una posesión, pero digo, en caso de ser ciertas, pues no creo que esté mal que existan. No, por supuesto que no. Digo, al final de cuentas, ¿qué importa? Que pensemos que está bien o mal. Existe y ya. Entonces, es muy importante eso que acabas de decir, güey. Porque volviendo a lo mismo, es que me encantó con lo que abriste, güey. O sea, hay gente que cree que está poseída y necesita la validez de un padre que les diga, güey, no estás poseída, tranquila. Y con Ajá. eso se curan, güey. Sí. Porque también, como lo dijimos también en el capítulo, pues, o sea, un exorcismo existe porque crees que existe. Entonces, puede que haya personas que puedan, pues, tratar sus trastornos de esta manera, yéndose al lado espiritual, yéndose al lado teológico. Ajá. Pero igual nosotros, bueno, y por lo menos yo, güey, recomiendo, pues sí, atender ese lado espiritual,
Pero también Sin lo embargo, también ve con un doctor, güey, un psiquiatra, no hay que pasa nada. evaluarse de ambas maneras. Ajá, o sea, no hay que irse ni con una ni con otra. Sí, hay Porque- que ver cualquier posibilidad. Como vimos el caso de Paula, güey, en Argentina, ella por muchos años, pues como 5 años estuvo tratándose con puro psiquiatra y al final, No le pues, funcionó. al final era otra cosa. Entonces, sí ya hay que evaluar las dos vertientes y nada, güey. Y nada, pues la verdad es que un gran tema. Güey. Gran tema. Y estoy seguro que podemos seguir, güey. Sí, O hay sea, muchas cosas todavía, hay muchos casos y ujú. muchas variantes. Igual, ojalá que les haya gustado este tema. La verdad es que a mí yo sí disfruto mucho del tema de los demonios y las posesiones. Se me hace un tema súper oscuro y súper de miedo. O sea, me encanta por eso. De hecho, en el primer capítulo que grabamos creo que te dije que el único como tema realmente que me daba miedo era el de los posesiones y exorcistas. Sí. Digo, ya fue hace mucho tiempo, Sí, eso sí, ya no sí. me da tanto Ya lo hemos miedo. hablado como a lo mejor entre capítulos así de a poquito, pero este capítulo qué bueno que ya lo dedicamos a esto. Sí. Y ojalá que les haya gustado muchísimo. Les recordamos que el especial 100 se acerca, el especial 100 de Emisiones Podcast, capítulo número 100 de este programa que ya lleva más de 2 años. Pues sí, güey. Más de 2 años. No Así son que vamos a mal. hacer algo súper especial para ustedes. Pero no olviden mandar sus historias. Vamos a poner el correo como dijimos en la descripción. emisionespodcast@gmail.com. Igual, como siempre, si no tienen la manera o se les hace más fácil por Instagram, mándanos por allá o por Facebook. Pero la verdad sí peligra un poquito que se pierda, Sí, O es sea, mejor que lo manden por correo. Sí. Y la verdad es que si tiene un plus, un punto así muy a favor, si tienen evidencia. Sí, y sobre todo Digo, para no eso es el correo. necesario, no es totalmente necesario. Si su historia creen que entra en una categoría muy buena, en cuestión de que tiene buen contenido, que es algo real, créanos que va a estar, créanos que va a salir en ese especial. Va a haber algunas cosas como de sorpresas que les tenemos en ese capítulo especial. Va a ser algo muy diferente que van a vivir. Y pues nada, suscríbanse a este canal de YouTube si les gustó. Suscríbanse en Spotify si nos escucharon por allá. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Que ya llegamos a los 30K, por fin. Muchas sí, gracias. sí, güey. sí, Muchas sí. gracias a todos los que le dieron follow ahí. Sí. Y pues únanse al grupo de Facebook como siempre. Únanse por allá para que podamos estar más en contacto. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón, Sergio en Instagram. Y muchas gracias de nuevo a Cafeño por habernos servido en la mesa. Ahorita Sí, nos muchas vamos gracias. a chingar Como unas... siempre, un excelente cafecito. Y unos rolecitos de canela ahorita que le vamos a entrar Le duro, vamos a güey. pegar. Le vamos a pegar unos. Pues sí, ya saben, todos los que están en el noroeste del país pueden adquirir Cafeño, güey. Sí, ajá. Y así, no sé. Sí, próximamente dinámicas con café, no lo Ah, sí, olviden, así también. que estén al pendiente también de nuestras redes. Pues muchas gracias, Minor, güey. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Gracias a ti. Bye.